mí no me van a dar un arma, necesito que me eliminen con la inyección. ¿Por qué pide que lo maten? Yo no tengo solución ya, estoy sufriendo mucho, ¿sabe lo que...? Necesito que me eliminen, que me maten, por favor. No tengo mucho tiempo y que es una súplica y que las leyes en este caso no importan las leyes, porque en este país no tenemos leyes ahora. El 4 de enero de 1952 nacería el hombre que estremeció a toda la Argentina en su época. Fue hijo de una familia acomodada de Vicente López. Protagonizó una saga de robos y homicidios sin precedentes en la historia del país. Su nombre era Carlos Robledo Puch, o también conocido como el Ángel Negro, apodo que cobraría sentido más adelante. Antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas y active la campana para no perderte más hechos históricos como este. La historia se remonta con sus padres, Víctor Robledo Puch y Aida Javdanka. Víctor trabajó en General Motors, una fábrica de automóviles, y Aida era alemana y llegó a la Argentina justo después de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces se casó con Víctor y fueron a vivir al partido de Florida, en Vicente López. Allí, tras varios intentos, dio a luz a su único hijo, Carlos Puch. Carlos estudió piano y aprendió alemán. Él era un chico tímido y respetuoso. Ya a los 13 años de edad comenzaba a involucrarse en la delincuencia. En la primaria lo mandaron de vuelta a su casa porque le robaba los útiles a sus compañeros. Además, Carlos repitió el primer año en el Industrial de San Fernando y después lo echaron del Don Orione, donde lo atraparon robando 1.500 pesos de la secretaría. Por el año 1856 compraron una casa en Borges. Como era el deseo de su padre, Carlos entró en el colegio industrial. A él le gustaban las máquinas, las motos y los autos, pero no la ingeniería. Como último recurso, los padres lo anotaron en el Instituto Cervantes de Vicente López. Ahí fue donde conoció a su primer cómplice, Jorge Ibáñez, un chico con tan mala conducta como él. Ambos formaron una sociedad delictiva. El estudio le parecía una pérdida de tiempo y pronto los dos fueron expulsados. Fue poco después que decidió irse de su casa. Desde ese punto su vida empezó a decaer aún más. No estudiaba ni trabajaba, solo vagaba por las calles junto con su amigo Ibáñez. A la edad de 18 años, en septiembre de 1970, idean su primer robo. Se trata de una joyería llamado El Suizo. El plan marchó a la perfección. Ellos se reparten las joyas y los relojes en partes iguales. 2 semanas después, entraron a un taller de motos. Ellos se roban una hilera, pero poco más tarde la policía los sorprendió cuando la moto se le quedó en mitad del camino. A los dos los llevaron a la comisaría. El dúo presentó documentos falsos. A Carlos lo dejaron ir a cambio de que volviera con los papeles de la moto, pero él no regresó. Por su parte, Ibáñez pasó 18 días en el calabozo. Carlos aprovechó para irse a Mar del Plata. Allí se encontró con Héctor Somoza. A su regreso se lo presentó a Ibáñez. La idea era sumarlo a los robos, pero todavía no era su turno. Unos meses más tarde, entran a una casa de silenciadores y armas, llevándose todo. Es a partir de allí que comienza la parte más cruel y sangrienta de su historia. El 15 de marzo de 1971, irrumpieron en la discoteca En Amour, donde rompieron todo y robaron una enorme cantidad de dinero. Mientras se llevaban todo, Ibáñez le señaló a Carlos a 2 personas que dormían en 2 camas. Eran el gerente Félix Mastronardi y el barman Manuel Godoy, con el que Ibáñez se había peleado días antes. Carlos les apuntó y le disparó a la cabeza mientras dormían. Ese sería sus 2 primeros asesinatos, a los 19 años. El 9 de mayo de 1971, Robledo Puch y su cómplice Ibáñez entraron a robar a una tienda de repuestos para autos Mercedes-Benz. El encargado José Bianchi y su esposa Dora se despertaron por los ruidos. Antes que pudieran reaccionar, el hombre fue asesinado a sangre fría por Carlos e hirió a su mujer, quien fue violada por su compañero. Ella logró sobrevivir. Mientras tanto,
él agarró toda la plata de la caja. Antes de salir huyendo en el Fiat de Robledo Puch, este disparó a la cuna donde se encontraba el bebé, quien milagrosamente sobrevivió. El 24 de mayo realizaron las mismas acciones en el supermercado Tanti de Olivos. Esta vez, la víctima mortal fue el sereno del lugar Juan Scatone, que a pesar de no haberse despertado con el ruido del robo, fue ejecutado a manos del Ángel Negro. Virginia Rodríguez tenía 16 años y vivía en Olivos. Tras haber perdido su trabajo, había comenzado a prostituirse. Ibáñez y Robledo Puch la subieron a su auto. La joven fue raptada, violada y ejecutada con 5 tiros, efectuados por Carlos. Ellos se van del lugar, pero apenas a un par de kilómetros a toda velocidad chocan contra un cartel indicador. El auto no funcionaba y lo dejan abandonado. El 24 de junio fue el turno de Ana María Dinardo, una joven de 23 años. Ella se despidió de su novio y fue a tomar el colectivo. Luego se cruzó desafortunadamente con Robledo Puch e Ibáñez. Igual que la víctima anterior, fue raptada y llevada hasta el mismo lugar donde 11 días antes dejaron el cadáver de Virginia. Ana resiste y finalmente Ibáñez se rinde, la hizo vestirse y huir, pero mientras lo hacía le hizo señas a Robledo Puch, a lo que él disparó 7 veces en la espalda y le robaron la cartera. A todo esto la policía solo sospechaba del novio, nadie tenía idea de quién estaba detrás de todos estos homicidios. Pero a partir de ese momento, la amistad entre ellos dos se empezaría a quebrar. El 8 de julio robaron una casa de azulejos en San Isidro y aunque se llevaron muchísima plata, aproximadamente 7 millones de pesos, no dejaron ninguna víctima. Ese sería el último robo de esta dupla, ya que el 5 de agosto de 1971, hasta entonces, el sextuple asesino chocó de frente contra un taxi en el barrio de Núñez. Ibáñez iba en el asiento del acompañante. Él muere instantáneamente. Aunque se caratuló como accidente, hay sospechas de que Carlos chocó a propósito para matar a Ibáñez. La consecuencia fue que Carlos debió buscar un nuevo acompañante, y allí entra en escena Héctor Somoza. La nueva dupla realizó su primer acto delictivo el 15 de noviembre de 1971, entrando a un supermercado con armas robadas días antes. Si bien no encontraron nada de plata, asesinaron al sereno que se encontraba durmiendo. Esa sería su séptima víctima, la cual se llamaba Raúl del Bene. A tan solo 2 días después, el 17 de noviembre, entraron a una agencia de autos de Vicente López. El asesino de 19 años sumó a su 8ª víctima, el sereno Juan Carlos Rosas. Al final se fueron con menos dinero del que pensaban encontrar, 90.000 pesos, que para ellos no era suficiente. Somoza está apurado por hacerse de mucha plata. Su incorporación a los robos ha resultado en fracaso. Una semana más tarde, el 25 de noviembre, Carlos y Somoza entran en la concesionaria de automóviles. Allí, Carlos había ido tiempo atrás con su madre a comprar un coche. Ahora armados, los dos entran al salón y sorprenden al sereno. Su nombre era Serapio Ferrini. Somoza lo golpea con su arma y lo llevan al primer piso. Allí Robledo suma su lista de asesinatos a la 9ª víctima. Acto seguido, están 5 horas en el lugar. Con un soplete abren la caja y encuentran 1 millón de pesos. Escapan en un Chevy que luego abandonan. Este había sido el primer gran éxito de Héctor Somoza, pero también el último. Después de 3 robos con 3 serenos asesinados en el lapso de 10 días, el dúo se tomó vacaciones. La vuelta a la acción significó la caída en desgracia de Carlos Robledo, con 2 muertes más en un solo día, de las cuales hablaremos un poco más adelante. Llegado el 19 de enero de 1972, Carlos cumplía 20 años. Sin tener idea de su futuro, este sería su último cumpleaños en libertad. Día más tarde, Somoza propuso robar una ferretería. Durante la noche del 3 de febrero, cometieron sin saberlo su último robo juntos.
Irrumpieron en la metalúrgica y ferretería Maceiro Hermanos. Al entrar se cruzaron con el portero Manuel Acevedo, que tenía 58 años de edad y ya tenía pensado en jubilarse. A él lo encerraron en un cuarto para que después Robledo Puch ejecutara nuevamente sus disparos, quitándole así la vida. Al igual que en el robo anterior, estuvieron mucho tiempo quemando la caja fuerte con el soplete. Casi logran abrirla, hasta que entonces sucedió el hecho por el cual, desde el día siguiente, Robledo Puch quedó tras las rejas. Un simple gesto que nunca quedó claro, pero que selló su destino. Somoza le pidió que terminara de abrir la caja con un pico. Mientras Carlos se dedicaba a esa labor, su cómplice lo tomó por la espalda, y acto seguido Carlos lo empuja y lo tira al piso. Sin dudar, le disparó en la espalda y después en el rostro. Con el soplete procedió a quemarle la cara y las manos para evitar su identificación. De acuerdo a las palabras de Punch, Somoza lo habría intimidado, pero lo cierto es que Punch mató a su compinche. De acuerdo a las declaraciones también de este asesino, Somoza habría sido el que asesinó a su vez al Sereno, cosa que la policía duda y atribuye este asesinato a Punch. Pero Carlos olvidó un pequeño pero importante detalle. Él no revisó los bolsillos de Somoza, donde este tenía su cédula de identidad. Todavía se desconoce si fue una broma de Somoza o de verdad intentó acabar con Robledo Puch. ¿Tú qué opinas? La policía encontró los cadáveres de Acevedo y Somoza. Al desfigurado adolescente de 17 años lo pudieron identificar por el documento. Así llegaron a la casa de Somoza, donde la madre dijo: siempre estaba acompañado de un chico rubio, llamado Carlos Eduardo Robledo Puch. De inmediato fueron en búsqueda del fugitivo, quien todavía llevaba puesta la ropa llena de ceniza. Lo detuvieron, amenazaron y torturaron para que hablara. Él confesó detalladamente cada uno de sus crímenes. A partir de esa noche, el Ángel Negro, el mayor asesino serial del país, no volvió a ser dejado en libertad, incluso hasta el día de hoy. Los medios solo se dedicaban a hablar de él, bautizando a Carlos como bestia humana, chacal, muñeco maldito, el ángel negro y muchos más. La causa quedó a manos del juez Víctor. Le preguntaron por qué mató a sangre fría mientras dormían. Carlos se limitó a contestar: ¿qué quería? ¿Que los despertara? La sociedad argentina se conmocionó y surgió la pregunta de cómo el hijo de una familia acomodada podía ser un criminal sin compasión. Hubo muchas entrevistas a vecinos y familiares. Una multitud rodeaba a Carlos y a los policías. Carlos intentó salir varias veces de prisión, hasta inútilmente se tragó una cuchara. La madrugada del 8 de julio de 1973, con la ayuda de otro preso, usó sábanas y un gancho que aferró a un farol en una pared. Se trepó y salió al exterior. El camino que ahora vamos a conocer se produjo la fuga de ayer en la madrugada. Robledo Puch dejó el pabellón donde estaba alojado con la excusa de ir a la enfermería en busca de una pastilla. Sin embargo, ya llevaba los elementos con los cuales se disponía a escapar del penal. La niebla impidió que el guardia de ese lugar observara el desplazamiento de los prófugos. Lo hizo el del otro extremo, quien, con una ráfaga de ametralladora, y cuando ya Robledo Puch había salido, impidió la fuga de su cómplice Sica. En la mañana del 8 se difundió la noticia de la fuga. Carlos cayó a las 9 de la noche del 10 de julio. Cuando entró a la confitería, los dueños ya lo habían reconocido y escuchado decir: «Mamá, estoy destrozado, no doy más, me duele la cabeza, tengo sueño y estoy enfermo». Al salir, lo esperaba un patrullero. Él había estado prófugo casi 72 horas. Recién el 27 de noviembre de 1980, Robledo Puch fue condenado a reclusión perpetua por tiempo indeterminado, la pena máxima en Argentina, por 10 homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, 17 robos, 2 raptos y 2 hurtos.
Robledo Puch tenía 28 años y sus últimas palabras ante el tribunal fueron: "Esto fue un circo y una farsa". El ángel lleva 50 años presos, más que ningún otro en la actualidad. Esto se debe a lo joven que era cuando lo arrestaron. Con tan solo 20 años fue condenado a prisión perpetua. Él no soportaba estar encerrado allá adentro. Varias veces pidió la misma muerte. Necesito, aparte de lo que le dije, que por favor suplique, que por favor implore, que lo haga públicamente, que todo está permitido porque vivimos en un país sin ley. Lo menos que merezco es que me apliquen una muerte digna cuanto antes, porque no aguanto más sufrimiento. Le mando un abrazo fuerte a la patria, carajo. Durante su larga estadía en prisión, su aspecto cambió radicalmente. Es como si le quitaran la máscara del ángel y quedara al descubierto su maldad y locura. En enero, Carlos cumplió 70 años. Hoy está detenido en la cárcel de Olmos en un régimen semiabierto. Durante 15 años pidió la libertad 10 veces, porque según la ley, la pena ya estaba vencida. Aida, su madre, sobrevivió a 2 intentos de suicidio y terminó internada en un neuropsiquiátrico, donde murió en 1993. Víctor Robledo Puch, su padre, falleció el último día del 2005. En ese entonces, Carlos se quedó sin familiares ni amigos que quisieran ir a visitarlo, y tampoco nadie que lo espere afuera de las rejas, confesando que si va a morir, que sea en libertad.